En otros vídeos hemos insistido en la importancia de la técnica de baile, no solo para bailar más bonito, sino también para hacerlo de manera más eficiente y segura. Vamos, que no se trata solo de parecer elegante. Si lo que quiero hacer está limitado por lo que puedo hacer, mi progreso será casi nulo. La técnica es la llave que nos permite bailar como queremos, es lo que convierte tu musicalidad e ideas en algo físico, y no en yo quería hacer esto, pero mis pies tenían otros planes. Podemos tener ideas maravillosas, pero si en un baile en pareja no nos entendemos, no transmitimos y no interpretamos con cierta precisión, en realidad estaremos bailando solos. Hasta cierto punto podemos adivinar lo que quiere el otro, pero eso no es comunicación real, eso es telepatía, y esa asignatura no la dan en las escuelas de swing. Si encuentras alguna, avísame que me apunto. En la técnica de baile en pareja se transmite la información de manera no verbal, es decir, sin palabras. No susurramos, ahora la secuencia de clase, o prepárate que viene un Texas Tommy con break. Sería un poco raro. Tenemos que entendernos de manera física, visual o musical, y normalmente combinando las tres formas. No dicen, esto es un swing out, y ya está, ejecutando los pasos de memoria como robots. Hay intención, escucha y algo de magia. Si estás empezando, claro que necesitas esquemas hasta que ganes experiencia. Todos hemos estado ahí, sobreviviendo al swing out como si fuera una prueba olímpica. Dicho todo esto, la manera de recibir y transmitir físicamente la información del baile se llama conexión. Y una buena conexión funciona como una buena conexión a internet, rápida, estable y sin lag. Todo a través de puntos de contacto físicos como manos, espalda o caderas, aunque hay más puntos de conexión. Cuidado con eso. Como hemos dicho, hasta cierto punto, esa información también se transmite visualmente. Por ejemplo, tu pareja ve lo que haces y lo copia, pero conforme sube la velocidad, la técnica visual no da abasto. A 200 bits por minuto, tus ojos solo ven una silueta borrosa. En tempos rápidos, la conexión física es la reina del baile. Vas a poder sentir o transmitir la intención mucho antes de que tus ojos conecten con tu cerebro. Y aunque la música sea más lenta, la conexión sigue siendo lo que hace que los movimientos funcionen en cualquier tempo y la pareja baile como unidad. Y no como dos personas agarradas de la mano corriendo como si perdieran el autobús. Por eso la conexión es también crítica bailando blues o estilos lentos. Aunque no bailemos rápido, pueden existir cambios de ritmo, síncopas o aliteraciones súbitas que no funcionan si no sabemos conectar a tiempo. La transmisión de energía, las inercias, los contrapesos o compresiones, los pivotes, no es solo una forma de ir de A a B pasando por C. De hecho, la mayoría de los básicos tampoco funcionan bien sin una buena conexión. Aunque las escuelas lo hemos suavizado para llegar a más personas, en sus orígenes el Lindy Hop fue un baile bastante enérgico y a veces acrobático. Los Lindy Hoppers modernos, en cambio, estamos más centrados en la musicalidad, en la improvisación y en un tipo de conexión más ligera y suave. Wow. And nowadays, everything is right. I mean, nowadays we just a band and everything. Yeah, so get it. Show them out. Come on. Nowadays it's... ¿Es esto mejor o peor? No lo sé, pero si queréis mi opinión, creo que la fuerza del Lindy Hop es su versatilidad. Puede ser elegante y musical, pero también rápido y explosivo. Me ahorraré las metáforas sexuales. De nada. El propio Frankie afirma en su autobiografía que en el Savoy se bailaban todos los tempos, aunque lógicamente en las películas filmarán los bailes más rápidos y espectaculares. Pero si limitamos el Lindy solo a la parte lenta, mejor nos pasamos al West Coast Swing. Para mí la gracia del Lindy es su flexibilidad. En una canción puedo ser musical y expresivo y en otra volar y sentir la adrenalina. No hay muchos estilos que tengan esa horquilla tan amplia de tempos y mecánicas, con diferentes pasos y formas de bailar sin que deje de ser Lindy Hop. Bailar siempre el mismo ritmo sería mortalmente aburrido, como si comieras tu plato favorito todos los días. Grupos y DJs de swing, tomad nota, queremos variedad de tempos. Como profesor también he visto que la conexión física del Lindy se aprende mucho mejor cuando se baila rápido en clase. Hay pasos que simplemente cobran sentido cuando los haces a velocidad real.
La esencia del swing out aparece de verdad cuando el tempo te obliga a colocar bien pesos, ángulos y energía. Claro que puedes aprender el dibujo del swing out bailando Shiny Stockings, sí, pero ahí se puede trampear un poquito. Tú lo sabes y yo lo sé. Puedes moverte alrededor de tu pareja sin que haya conexión real. Coordinarse con tu pareja para hacer el último paso aprendido en clase no es conexión, es solo memoria. La conexión es lo que permite modificar un paso sobre la marcha, reaccionar a la música y tener una comunicación bidireccional de tú a tú con tu pareja. Por eso en nuestras clases no enseñamos solo pasos y variaciones, sino técnica y conexión, porque un movimiento funciona, cómo se siente y cómo se transmite. Y muchas veces en clase rotamos con los alumnos para que sientan esto, porque la conexión no siempre se ve desde fuera. En esos momentos, sobre todo en clases de iniciación, nos gusta insistir en que el Lindy Hop no es un baile de salón, en el que todos hacen la misma coreografía de memoria, sino un baile jazz, en el que la interpretación de la música, la improvisación y la individualidad son inherentes al estilo. Y al bailar en pareja, improvisar juntos, es muy difícil si la conexión no funciona. Detalles como la forma en la que abrimos o cerramos las manos, si creamos tensión desde la espalda o desde los brazos, si dirigimos la energía lineal o circularmente, y mucha otra información se perdería sin una buena conexión. Sería como un módem de esos antiguos que se desconecta. Qué viejo soy. Pero ojo, esto no significa que todo el baile sea conexión física. Esto es un baile jazz, así que existirán momentos de improvisación individual, juego con la música, etc. Romper las reglas forma parte de nuestro baile, pero para romper las reglas hay que conocerlas primero. Hay una tradición de casi 100 años detrás de este estilo. A veces la conexión no es solo lo que hay que hacer, sino también lo que no hay que hacer. Por ejemplo, sacudirnos todo el tiempo, como si estuviéramos en una fiesta rave, apretar con la mano en los giros, brazos de tiranosaurio, frenar las inercias, bailar totalmente rectos, etc. Este tipo de cosas mete ruido en la conexión y dificulta el movimiento típico del Lindy Hop. A veces parece que estamos bailando rockabilly jive en lugar de Lindy, y no pasa nada, pero no es lo mismo. El tipo de conexión puede funcionar bien para un estilo y no para otro. El Lindy Hop es un baile fluido y horizontal que refleja el ritmo de la música swing, y por ello es tan importante aprender bien las mecánicas y evitar los vicios. Si miras a bailarines clásicos o competidores de alto nivel, verás que la conexión es clave, sobre todo cuando bailan deprisa. Funcionan como pareja en el concepto general del paso, pero dentro de él tienen momentos de improvisación individual. Y a pequeña escala, en bailes sociales o similares, pasa lo mismo. Los bailes más musicales y satisfactorios suelen basarse en una buena conexión. Y eso es todo. Os dejo en la descripción referencias para profundizar y me encantará ver vuestras experiencias sobre la conexión en el Lindy Hop o en otros bailes. Como siempre, suscríbete si no lo has hecho, déjanos tu like y tu comentario, y si quieres ayudarnos un poquito más, hazte miembro del canal, que nos ayudará a seguir este trabajo. Un abrazo con mucho frame.